Hola a todos, sean bienvenidos a Cocina con Disha. El día de hoy vamos a hacer fricasé boliviano. Esta es una receta típica de mi bella tierra Bolivia, que espero sea del agrado de muchos. Permítame un minuto para hablarle de los beneficios de uno de sus ingredientes. El chuño es originario de los Andes y es el resultado de la deshidratación de la papa. Es una forma de almacenar las papas durante largas temporadas y a veces durante años. Este alimento andino es una gran fuente de calcio y hierro, además que mantiene todas las propiedades nutricionales de la papa. El almidón que contiene el chuño puede proteger las paredes estomacales, evitando la gastritis y úlceras. También cabe decir que este ingrediente es muy utilizado en muchos platos de la gastronomía boliviana. Para hacer uso del chuño es necesario dejarlo en remojo de un día para otro y cambiarle el agua al menos unas 3 veces mientras está en remojo. Luego se pelan y se dejan bien enteros o partidos por la mitad. Yo suelo partirlos por la mitad. Vamos a añadirle agua, bastante, una poquita de sal y la llevaremos a cocción. Una vez empiece a pitar la olla, dejaremos 15 minutos. Luego vamos a comprobar con un tenedor si este traspasa con facilidad, el chuño ya estará listo. Este proceso también lo puedes hacer en una olla normal. Te va a llevar un poquito más de tiempo, pero se puede hacer. Lo siguiente que haremos será pasarlo a través de un colador. Lo enjuagamos una vez más y lo reservamos para el final. El siguiente paso que haremos será preparar el ají amarillo. Los colocaremos en una cacerola y cubriremos con agua. Dejaremos que hierva alrededor de 15 minutos para que nos facilite el proceso de retirarle la piel y la semilla, tal cual se puede apreciar en la imagen. Si la receta está siendo de tu agrado, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a mi canal. Colocaremos en un recipiente con agua el ají ya libre de impurezas. Le añadimos una cucharadita de comino y lo pasamos con el pasapuré, hasta dejarlo así. Lo siguiente que haremos será picar la cebolla. Yo lo voy a hacer en corte juliana muy finamente, pero seguro que alguien lo hace más fino que yo. En fin, seguimos. Añadiremos alrededor de 4 cucharadas de aceite de oliva a una sartén y vamos a verter la cebolla que hemos picado. Le añadiremos una poquita de sal para que ésta se poche con más facilidad y cuando la cebolla esté translúcida agregaremos el ají que habíamos triturado. Dejaremos que se rehogue la cebolla con el ají alrededor de 10 minutos y lo reservamos. Como se puede apreciar, le he quitado la piel y el exceso de grasa a estas chuletas para hacer mi fricasé, más que todo por cuestión de salud. Colocaremos las chuletas en una sartén con una cucharadita de aceite y vamos a sellarlas por ambas partes. Puedes reemplazar las chuletas por costillas de cerdo o por la parte que más sea de tu agrado. Una vez hayamos sellado las chuletas, vamos a verterla en una olla y añadiremos el ají con la cebolla y 1 litro de caldo. Y rectificaremos de sal en caso de que fuera necesario. Llevaremos a cocción y en cuanto empiece a pitar la olla, dejamos 15 minutos. Transcurridos los 15 minutos, vamos a agregar el chuño y el mote. El mote aquí lo consigo ya precocido en las tiendas, así que me evito el proceso de prepararlos. Y por último, vamos a añadir un poquito de orégano. Como has podido observar, no es para nada complicado hacer este delicioso fricasé boliviano. A mí como me gusta es dejarlo de un día para otro, porque de esta manera los sabores se concentran y nos queda con una textura mucho más densa y los sabores más intensos. En fin, muchas gracias por tu tiempo y espero que la receta haya sido de tu agrado. Y como suelo decirte siempre, come rico sin dejar de comer sano. Bye y hasta la próxima receta.